Muy buenas tardes, le habla Roberto Bucar Navarro. Hoy voy a hacer una pequeña presentación muy sucinta de un nuevo método correspondiente a la resistencia al corte en macizo rocoso y en el concreto. Y es una nueva metodología de cálculo reciente que he desarrollado en mis últimos años. Como se puede observar en la lámina, se ha desarrollado una expresión analítica que permite hallar la resistencia al corte en roca y en materiales de rotura frágil, como es el caso del concreto o el hormigón. Todo esto en función de los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3. A través de este nuevo criterio empírico de rotura bidimensional, se ha determinado la tensión normal actuando sobre el plano de rotura al resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden y por ende la envolvente de falla. La relación entre los esfuerzos principales, como pueden observar, es función de un parámetro psi que relaciona la resistencia a la tracción de la roca y sobre la resistencia a la compresión. Es decir, psi es un parámetro dimensional que define el cociente entre sigma 3, entre sigma t y sigma c. Sigma c y sigma t, como ya se ha dicho, representan la resistencia a la compresión sin confinar y a la tracción de la roca intacta matriz rocosa respectivamente. Aquí podemos ver el dibujo de la envolvente de rotura que queremos hallar. ¿Cuál es la ventaja del método? Que se ha determinado también la envolvente de rotura del macizo rocoso utilizando conocidos índices de calidad como es el RMR, el índice Q de Barton, el GCI de Hook y Brown o el RMI de Plastron. Todas estas contribuciones que han sido de vital importancia en el desarrollo de la ingeniería de roca. Por otra parte, excelentes resultados se han obtenido empleando este nuevo criterio de rotura al poder calcular la resistencia al concreto del hormigón en función de los parámetros caso 1 y caso 2. Como pueden ver en el gráfico, el ángulo beta corresponde al ángulo que forma la tangente a la curva. Ese beta es bien conocido como ángulo de fricción interna instantáneo. Como pueden ver en la lámina adjunta, si la familia de líneas planas definida por una función en términos del esfuerzo normal, la tensión tangencial y el esfuerzo principal menor, y admite envolvente las funciones sigma n y el esfuerzo tangencial que definen las ecuaciones paramétricas de esta envolvente, satisfacen el sistema de ecuaciones que pueden ver a través de la ecuación 1. En definitiva, lo que estamos resolviendo es un problema de envolvente, es simplemente un problema matemático. Si yo conozco una nueva relación entre los esfuerzos principales que yo considero que es un buen criterio, con simplemente aplicar el concepto de envolvente a través de la ecuación 1 descrita, podemos hallar la envolvente de rotura. Como lo pueden apreciar en términos de la resistencia a la tracción, después dividimos todo entre sigma c porque es muy importante expresar la relación entre los esfuerzos principales en forma dimensional y así evitamos cualquier problema con las unidades. Como hemos dicho previamente, el parámetro psi es la relación entre sigma t y sigma c y finalmente podemos hallar la nueva expresión que yo estoy proponiendo para determinar la relación entre los esfuerzos principales en la rotura. Todo en términos de sigma c, el parámetro psi ya definido previamente, y lo que nos interesa ahora es hallar las constantes caso 1 y caso 2 para cada material. Si nosotros aplicamos la ecuación 1, así como las ecuaciones desarrolladas por Balmer, que son el mismo concepto
de envolvente de una familia de curvas y las mismas derivadas por Roberto Búcar en el año 1986, que halló la resistencia al corte del criterio original de Hooke y Brown, podemos hallar la ecuación diferencial que nos permite determinar el esfuerzo normal actuando sobre el plano de falla. Después de mucho trabajo, de horas, días, meses, al final se pudo lograr la solución de la ecuación diferencial, que es la que se presenta aquí con la integral, y como pueden ver, la solución se basa en x, que lo he puesto en forma más sencilla, pero en realidad x no es más que la relación entre el esfuerzo normal y la resistencia a la compresión. Si a eso le resto xi, le llamé x mayúscula, y el término y no es más que el cociente entre la resistencia al corte y la resistencia a la compresión. Es decir, hemos expresado el esfuerzo normal y la resistencia al corte en términos del parámetro beta, es decir, hemos resuelto el problema paramétricamente en función del término beta o ángulo de fricción interna. Por comodidad, al resolver la ecuación diferencial, el término x minúscula no es más que la relación entre sigma n y sigma c, y la y minúscula no es más que tau alfa sobre sigma c. Aquí podemos ver nuevamente el gráfico en la cual lo que queremos es hallar la envolvente que está dibujada en rojo en términos de beta o el ángulo de fricción interna. Como se podrá apreciar, a continuación, una de las ventajas del procedimiento analítico que se ha desarrollado es que permite obtener con un buen rango de aproximación la resistencia de la roca. Las constantes requeridas que vinculan los esfuerzos principales a través de un sistema de ecuaciones lonilineales también se pueden obtener a través de una ecuación de segundo grado, que es la solución recomendada. Todo esto se ha logrado a través de las propiedades de la parábola, porque la relación que hemos obtenido a través de los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3 corresponde a una ecuación de la parábola que se ha demostrado previamente, y gracias a las propiedades de la parábola hemos, a través de una simple ecuación de segundo grado, hallar las constantes caso 1 y caso 2. Es decir, para determinar las referidas constantes caso 1 y caso 2, no se requiere tener como dato de entrada los valores de las tensiones principales del ensayo triaxial. Solamente necesitamos la resistencia a la tracción y de la compresión. En la tabla anexa se comparan los resultados obtenidos del esfuerzo principal mayor, considerando la solución del sistema de ecuaciones no lineales y el ajuste de curva aplicando la técnica de mínimos cuadrados. Inicialmente, los constantes caso 1 y caso 2 se obtenían aplicando la técnica mínimos cuadrados y necesitábamos los ensayos triaxiales. Posteriormente, como lo demuestro más adelante, no se va a requerir la técnica de mínimos cuadrados ni tener necesidad de los ensayos triaxiales. Como pueden ver en la tabla, los valores por caso 1 y caso 2 obtenidos por mínimos cuadrados y los resultados que se obtienen entre los valores originales de los ensayos y a través del procedimiento del foco, que yo lo he llamado de esa manera. Determinación de las constantes caso 1 y caso 2 y por supuesto la constante integración. Uno de los aspectos importantes realizados en la fase final de esta investigación ha sido determinar qué tipo de sección cónica representa la ecuación entre los esfuerzos principales propuestas. Al aplicar los procedimientos algebraicos que permiten estudiar estas curvas cuadráticas, se ha determinado, tal como se intuía, que la referida ecuación representa una parábola definida por la ecuación que ustedes tienen acá, que es la forma canónica y cuadrado 4px,
donde y y x grande mayúscula corresponden a la ecuación de la parábola en el nuevo sistema de coordenadas, y yo lo relaciono con el sistema primitivo. Aplicando las propiedades de la parábola, ha sido posible hallar las constantes caso 1 y caso 2 mediante una simple ecuación de segundo grado, y nos ahorramos los ensayos triaxiales. Aquí aparece la ecuación de la parábola referida al sistema primitivo y después al sistema x, y mayúscula, que es la ecuación de la parábola en la forma canónica u ordinaria. Esta es la ecuación para el concreto, que se hizo el examen, se hizo los exámenes de laboratorio a través de ensayos de concreto, y todo gracias al concepto del actus rectum, que es la recta que pasa por el foco y es normal al eje de la parábola. Se pudieron resolver a través de las propiedades, calcular las constantes caso 1 y caso 2. Esas constantes, después de muchas simplificaciones que no viene el caso, aquí podemos ver cómo directamente calculamos caso 1 y caso 2 en términos del parámetro xi, que es simplemente la relación entre sigma t y sigma c. A través de esta ecuación se obtienen los mismos valores de caso 1 caso 2 sin necesidad de aplicar métodos numéricos para resolver el sistema de ecuaciones no lineales previamente indicados, o utilizando las aplicaciones de Excel junto con el programa Solver. En definitiva, se simplifican los cálculos mediante una sencilla ecuación de segundo grado. Es decir, a través de caso 1 y caso 2, la relación entre sigma t y sigma c, podemos hallar la relación entre los esfuerzos principales y por ende la resistencia al corte y el esfuerzo normal actuando sobre el plano de rotura. Este nuevo modelo lo considero de gran importancia porque va a competir con otros criterios actualmente que se utilizan, y estoy seguro que se utilizará por su versatilidad y por su simple metodología, y porque es un cálculo matemático preciso a través del concepto de la envolvente de una curva y aplicando las propiedades de la parábola. Ahora vamos a hablar, así como hallamos la resistencia al corte en la roca intacta o del concreto, vamos a hablar ahora de la resistencia al corte en macizo rocoso. El objetivo trazado en esta fase de investigación concerniente con la resistencia a macizo rocoso es desarrollar un criterio práctico y efectivo de rotura que considere el estado de fractura y meteorización de la roca, utilizando las bien conocidas clasificaciones geomecánicas como el Rock Mass Rating de Wienaski, el sistema Q de Barton, el índice GCI de Hooke y el RMI de Plaston, entre otros. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con el índice RMR de Wienaski. La ecuación propuesta es la misma, pero ahora lo que cambia que el término xi se conoce como sin su m. ¿Por qué? El sufijo m lo que corresponde es de la masa rocosa, ya no corresponde a la roca intacta. ¿Cómo determinamos xi sub m? Aquí está la ecuación en la cual es función de xi de la roca intacta y en términos del RMR. Y este es con respecto a la resistencia de la tracción de la masa rocosa con respecto a sigma c, y la relación entre la resistencia a la compresión de la masa rocosa entre sigma c, que le hemos llamado el factor Cm de compresión de la masa rocosa, en términos de RMR, y de un factor A sub c que varía entre 18,75, 20 y 24, dependiendo de Calamares, de Wienaski o de Ramamurti y otros investigadores. Esa ecuación, después de todo un proceso matemático que no se detalla, directamente hallamos
caso 1 y caso 2, en función de la calidad del macizo rocoso, determinamos los esfuerzos principales y lógicamente determinamos la resistencia al corte y el esfuerzo normal. Aquí estamos haciendo una comparación entre el método propuesto y el de Hook y Brown, tomando un factor de success de 24, y si se observa bien los gráficos y la tabla que no aparece, la diferencia entre el método que yo propongo con el Hook y Brown, la diferencia es aproximadamente más o menos de 4, 5, 6% de diferencia. Las conclusiones y recomendaciones. Utilizando la nueva propuesta que relaciona los esfuerzos principales en el instante de la rotura, se ha desarrollado un método analítico bidimensional en el cual se determina la envolvente de rotura tanto en roca intacta como en macizo rocoso y en el hormigón. El procedimiento es sencillo y confiable, con la ventaja adicional que las constantes se determinan a través de una simple ecuación de segundo grado. Por otra parte, es fundamental llevar a cabo un riguroso estudio de la calidad del macizo rocoso en función del grado de fractura, estructura geológica, tamaño de los bloques y meteorización de la roca, por cuanto es necesario conocer con la mayor precisión posible los valores de RMR o GCI, además de un detallado análisis estadístico, por ejemplo empleando el programa Crystal Ball. En todo caso, yo hice la comparación con Hook y Brown, pero el método propuesto, aparte del Hook y Brown, se puede comparar como el caso de Parton, Cheo Rey, Ramamurthy, Murrell y Yu, que es un extraordinario investigador chino que ha desarrollado unos criterios de rotura para materiales muy interesantes. Otra cosa importante, todo lo que aparece aquí ha sido publicado en un libro que yo he escrito de 433 páginas. En dicho libro se desarrolla todo el proceso matemático de la envolvente, porque al final lo que estamos resolviendo es un problema matemático, y gracias a la matemática resolvemos los problemas. Ahí en ese libro pueden ver en detalle todo el procedimiento con otra serie de apéndices. Uno de los apéndices hace un análisis detallado de todos los criterios de rotura actuales y también se comparan. Y otra de las ventajas, que el libro también explica un método de rotura poliaxial. Igualmente, se concluye que se ha logrado extender este nuevo criterio de rotura propuesto a través de una metodología real y efectiva de rotura en 3 dimensiones. Este método de 3 dimensiones se explica en mi libro, que ha sido publicado por Amazon. Cabe señalar que muchos investigadores han estudiado en detalle este importante tema de la mecánica de rocas, en especial Molle, quien ha demostrado que sus estudios experimentales a partir de 1964, que existen evidencias notables que demuestran la influencia del esfuerzo principal intermedio sigma 2 en la resistencia de la roca. Por eso en mi libro de 433 páginas hago un capítulo del estudio de la rotura en 3 dimensiones, lo que uno llama poliaxial, con sigma 1 mayor que sigma 2 y sigma 2 mayor que sigma 3. Cabe destacar finalmente que toda esta metodología ha sido publicado en el International Journal de Geotechnical and Geological Engineering, el número 39, que va a salir publicado en junio en la revista. Son 19 páginas que pueden apreciar el artículo en más detalle. Finalmente, quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia y por la valiosa ayuda que puedan aportar en un futuro con la finalidad de mejorar este modesto trabajo. Por último, mis más sinceras felicitaciones a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de la Sociedad Venezolana de Geotecnia, a su presidente, a toda su Junta Directiva y todo el personal que han trabajado para el éxito de este Congreso de Geotecnia. Mis más
sinceras felicitaciones por el esfuerzo, el trabajo. Mucha gente no sabe lo que significa llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. Felicitaciones y espero que este modesto trabajo pueda ser de utilidad y se mejore. Muchos éxitos a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Geotecnia y mis felicitaciones.